Nunca pensé que terminaría sentado frente a una casa blanca en Klingenberg, Alemania, observando unas ventanas cerradas que parecían demasiado normales para lo que ocurrió dentro. El viento movía apenas las ramas de los árboles. El pueblo era tranquilo y silencioso, ordenado, demasiado ordenado. Cuesta creer que aquí vivió Anneliese Michel, la joven alemana cuyo caso inspiró años después la película El exorcismo de Emily Rose. Pero lo que ocurrió aquí fue mucho más crudo que cualquier película, mucho más lento, mucho más humano, y eso es lo que lo vuelve verdaderamente perturbador. Anneliese nació el 21 de septiembre de 1952 en una familia profundamente católica. Sus padres Joseph y Anna Michel eran devotos estrictos. La religión no era una práctica ocasional, era el eje absoluto de la vida familiar. Antes de que ella naciera, su madre había tenido una hija fuera del matrimonio. En la Alemania conservadora de los años 40, eso significaba vergüenza pública, culpa, castigo social. Algunos investigadores creen que esa culpa marcó la crianza de Anneliese. Desde pequeña asistía a misa varias veces por semana, rezaba el rosario diariamente, participaba en peregrinaciones, era una niña aplicada, sensible, introvertida. Nadie imaginaba lo que vendría. Tenía 16 años cuando sufrió su primer ataque. Fue descrito como una convulsión severa, acompañada de pérdida de conciencia. Su cuerpo se puso rígido, no podía hablar. Fue hospitalizada en un sanatorio de Würzburg. El diagnóstico, epilepsia del lóbulo temporal. Recibió tratamiento con anticonvulsivos. Durante un tiempo pareció estabilizarse, pero en 1970 ocurrió otro episodio, y esta vez no fue solo físico. Comenzó a describir sensaciones extrañas. Decía que sentía presencias, que veía rostros demoníacos, que escuchaba voces que la insultaban. Los médicos diagnosticaron además depresión psicótica, le recetaron antipsicóticos, pero las visiones no desaparecieron, empeoraron. Uno de los detalles documentados en archivos judiciales es que Anneliese afirmaba oler azufre constantemente, decía que el aire olía quemado, a veces gritaba que el suelo ardía. Sus padres comenzaron a creer que no era solo enfermedad. En 1973 solicitaron permiso a la iglesia para realizar un exorcismo. La iglesia se negó. Durante años insistieron. Mientras tanto, el comportamiento de Anneliese se volvió más extremo. Rompía crucifijos, destruía imágenes religiosas. Se arrodillaba durante horas, rezando compulsivamente hasta lastimarse las rodillas. Bebía su propia orina porque decía que era la única agua que no estaba maldita. Comía arañas, moscas, carbón. Hay fotografías judiciales que muestran su deterioro físico progresivo. Esas imágenes no parecen una posesión cinematográfica, parecen sufrimiento puro y crudo. En septiembre de 1975, el obispo Joseph Stangl autorizó oficialmente el exorcismo. El ritual sería realizado por los sacerdotes Arnold Renn y Ernest Alt. Se utilizaría el ritual Romanum de 1614. Las sesiones comenzaron el 24 de septiembre de 1975. Se realizaban 1 o 2 veces por semana. Duraban hasta 4 horas. En total 67 sesiones. Tengo copia de algunas transcripciones. Y escuché fragmentos reales de audio. No es como en el cine. No hay música. No hay efectos dramáticos. Solo una habitación, oraciones repetidas y una voz que cambia. En las grabaciones, Anneliese se identifica como poseída por 6 entidades. Lucifer,
Judas Iscariote, Nerón, Hitler, Caín, Fleischmann, un sacerdote del siglo XVI. Las voces son profundas, rasgadas, a veces gruñen, a veces se burlan, en otras ocasiones lloran. Y eso es lo más inquietante, porque el dolor suena real. Las sesiones de exorcismo comenzaron oficialmente el 24 de septiembre de 1975 y continuaron hasta el 30 de junio de 1976. Durante esos 9 meses se realizaron 67 rituales documentados. Cada sesión podía durar entre 1 y 4 horas. El ritual utilizado era el Rituale Romanum de 1614, el manual oficial de exorcismo de la Iglesia Católica. Las sesiones se realizaban en la casa familiar, generalmente en el dormitorio de Annalise. Se conservan grabaciones originales de audio realizadas por los sacerdotes. En ellas se escuchan oraciones repetidas en latín, respuestas guturales, gritos, risas ásperas, cambios abruptos en el tono de voz. En algunas grabaciones la voz parece provenir de una garganta extremadamente forzada. Médicos que escucharon los audios años después afirmaron que el daño en las cuerdas vocales podría haber sido severo. Annalise afirmaba estar poseída por múltiples entidades. No hablaba simplemente como una voz, dialogaba, se identificaba por nombre, respondía preguntas. En los audios se escucha una voz decir: ella no quiere, nosotros queremos. El fenómeno más inquietante no era la agresividad, era la coherencia. Las voces mantenían conversaciones estructuradas, a veces discutían entre sí. El aspecto físico de Annalise cambió radicalmente durante 1976. Fotografías judiciales muestran moretones en rostros y brazos, hinchazón en las rodillas por horas de genuflexiones, desnutrición severa, rasgos faciales hundidos. Durante las sesiones realizadas, hasta 600 genuflexiones seguidas, según testimonios. Eso le provocó ruptura parcial del ligamento en las rodillas. En los últimos meses, dejó prácticamente de alimentarse. Pesaba alrededor de 30 kilos al momento de su muerte. Los sacerdotes y padres afirmaron que rechazaba la comida voluntariamente. Los médicos que revisaron el caso posteriormente sostuvieron que sufría anorexia secundaria, a psicosis religiosa severa. Aquí es donde el caso deja de ser únicamente religioso y se convierte en un conflicto médico. Desde 1968, Annalise había sido diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, depresión psicótica, posible esquizofrenia paranoide. Recibió tratamientos con Aolet, Tegretol, otros medicamentos sedantes. Los informes médicos indican que los medicamentos no eliminaron completamente los episodios. Sin embargo, tampoco existe registro médico que confirme fenómenos paranormales. Los médicos del juicio fueron contundentes. El cuadro clínico era compatible con trastornos neurológicos y psiquiátricos severos, pero la familia creía que los síntomas no encajaban únicamente en una enfermedad mental. Annalise decía que no podía entrar a iglesias, que las imágenes sagradas le quemaban la piel, que veía rostros deformados en las personas. Algunos especialistas consideran que estos síntomas son compatibles con delirios religiosos intensos. Otros sostienen que la epilepsia del lóbulo temporal puede producir experiencias místicas extremadamente vívidas. En junio de 1976 su estado era crítico. Estaba extremadamente debilitada. Ya no podía levantarse sola. El 30 de junio de 1976 murió en su habitación. Causa oficial de muerte: desnutrición y deshidratación. Tenía 23 años. Su peso era aproximadamente 30 kilos. No hubo evidencia de violencia física directa que causara la muerte, pero el tribunal consideró que hubo negligencia médica.
En 1978 comenzó el juicio contra sus padres, el padre Arnold, el padre Ernest. Fueron acusados de homicidio por negligencia. El juicio se llevó a cabo en Alemania Occidental y generó un debate nacional sobre religión, medicina y responsabilidad. El tribunal escuchó grabaciones originales del exorcismo, testimonios médicos, declaraciones de psiquiatras, argumentos teológicos. El fiscal argumentó que Annalise podría haber sido salvada con hospitalización forzada. La defensa sostuvo que ella rechazó tratamiento médico voluntariamente. El tribunal finalmente declaró culpable a los acusados de homicidio negligente. La sentencia: 6 meses de prisión suspendida y 3 años de libertad condicional. No fueron encarcelados. El caso provocó cambios en la iglesia alemana respecto a la autorización de exorcismos. Hoy, la tumba de Annalise Michel sigue recibiendo visitas. Algunos la consideran una mártir, otros la consideran víctima de fanatismo religioso. Para los médicos, fue un caso extremo de enfermedad mental maltratada. Para ciertos creyentes, fue un enfrentamiento espiritual real. Las grabaciones existen, las fotografías existen, los registros judiciales existen. Lo que no existe es una respuesta definitiva. Lo más perturbador no es decir si fue posesión o enfermedad. Lo perturbador es escuchar los audios, porque lo que se oye no suena como una película, suena como sufrimiento, y cuando termina la grabación, no hay silencio, hay respiración agitada y luego nada, solo una habitación en una casa blanca en un pueblo tranquilo, y una pregunta que nadie pudo responder completamente: ¿hasta dónde llega la fe? ¿Y en qué punto la fe puede impedir que alguien sea salvo? Gracias por escuchar Sombras Reales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones.